Mi nombre es Javier Armando Carranza García y les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto viaja en línea recta y siempre a una velocidad constante, es decir, con una aceleración nula. Por ejemplo, un elevador que sus puertas siempre se abren en línea recta y a la misma velocidad. O un carro que viaja en una línea recta a una velocidad de 45 kilómetros por hora, por ejemplo, y nunca va a acelerar. Sopas. Voy a explicar lo que es la caída libre. La caída libre en física es la caída de un cuerpo bajo el efecto de un campo gravitatorio, que quiere decir que está influenciado solamente por la gravedad de la Tierra. Cae desde una altura, X altura, y esta cae a una velocidad determinada. Investigando la gravedad, la caída, la velocidad que adquiere la caída de un objeto en la Tierra es de 9.8 metros por segundo. O sea que cada segundo que pasa va aumentando 9.8 metros por segundo a la velocidad de su caída. En el ejemplo que vimos que pasó del balón, es claro de un ejemplo de una caída libre. ¿Por qué? Porque solamente fue influenciado por la gravedad. Lo único que hice yo fue soltarlo y nada más. La caída libre en sí no se denomina caída libre a un objeto que cae, pero es influenciado por algo más. Por ejemplo, lanzar un balón desde una altura. Tú ya no es. Voy a explicar sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Este es como la caída libre, solamente que la caída libre era vertical y esta es en línea recta. Un ejemplo sencillo es el de un ciclista. El ciclista es el responsable de generar la fuerza que mueve a este objeto para pasarlo de estar en reposo a estar en movimiento y con una aceleración constante. Ya depende de la fuerza del ciclista o el que mantenga la aceleración o que disminuya o que la mantenga en movimiento. También puede frenarla y detenerla y mantenerla en reposo en un instante. Y este es muy parecido a la caída libre, como ya dije, pero con una diferencia de que en la caída libre la única fuerza que estaba involucrada era la de la gravedad, pero en este no. En este la fuerza no la genera la gravedad, la genera el ciclista en lo que hace, en pedalear. Eso es lo que genera la fuerza que mueve este objeto. La gravedad también está involucrada, pero por ejemplo, cuando un ciclista va a bajar una colina, por ejemplo, una colina. En este el ciclista puede seguir pedaleando o dejar que la gravedad lo desplace hacia abajo y va a ganar velocidad, va a tener una velocidad constante igual como el de la caída libre, pero este ya viene con una cierta velocidad que el ciclista ya estaba incluyendo él. Entonces este ejemplo no solamente le involucra la gravedad, sino otros factores, en este caso la persona, y también puede incluir otros factores como el diseño de la bicicleta y cosas así que aumenten su velocidad con poco esfuerzo y muchas cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto y a mí me tocó el tema del tiro vertical. El tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniforme
variado, también conocido como MRV. En un tiro vertical se cambia la velocidad y hay una pequeña aceleración gracias a la acción de la gravedad. En cada tiro vertical puede haber dos direcciones, ascendente o descendente, en el cual cada uno tiene una velocidad inicial muy diferente a cero. Un ejemplo del tiro vertical puede ser esta pelota, va a ser ascendente su dirección o puede ser descendente. Por ello, cada uno de los ejemplos que puede haber son con diferentes velocidades iniciales. Nunca va a ir a cero porque puede ir con vuelo o sin vuelo. Y es todo de mi parte, aquí llegó mi reporte. Me toca exponer el tema de tiro horizontal. El tiro horizontal se caracteriza por describir el camino curvo que recibe un objeto al ser lanzado de manera horizontalmente. Este es el resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y otro vertical. La diferencia de este movimiento al tiro parabólico es que al inicio del movimiento el proyectil solo posee una velocidad inicial, una velocidad horizontal, debido a que carece de algún tipo de ángulo de inclinación. Por lo tanto, no presenta velocidad vertical inicial. Algunas características del tiro horizontal son que 1. La velocidad inicial del proyectil es totalmente perpendicular a la gravedad. 2. El movimiento transcurre en un plano, por lo que necesita de dos coordenadas, X e Y. 3. El tiempo que dura el proyectil en el aire se llama tiempo de vuelo. 4. La forma, el tamaño y el peso del objeto no influyen en su movimiento. Para ejemplificar el tiro horizontal, tendremos como ejemplo una tapita que está hacia arriba del suelo. Bueno, si una fuerza se aplica a la tapita de manera horizontal, que es lo que sería el tiro horizontal, sería algo tal que así. Generaría una curvatura gracias a la gravedad y la tapita se quedaría abajo. Para concluir mi tema de tiro horizontal, quiero decirles algunos usos cotidianos que ustedes le pueden dar al tiro horizontal, como lo que sería la caída de un objeto, el vector de caída de ese objeto y el ángulo de inclinación del propio objeto, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias por ver este tema. Eso es todo. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. El tiro parabólico tiene, por consiguiente, las siguientes características. La primera es conociendo la velocidad de salida, que es la velocidad inicial, y el ángulo de inclinación, y pues obviamente la diferencia de alturas, se puede conocer toda la trayectoria que el objeto va a recorrer. La segunda característica es los ángulos de salida y llegada son iguales. Claro, teniendo como condicional de que siempre que la altura de salida y de llegada pues sean iguales. El tercer punto es la mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. El cuarto punto es para lograr la mayor distancia, fijando el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Y por último, el quinto punto es se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. El tiro parabólico consiste en arrojar un objeto o proyectil con cierto ángulo y dejar que se mueva bajo la acción de la gravedad. Si no se considera la resistencia del aire, el objeto, sin importar su naturaleza, seguirá su trayectoria en forma de arco de parábola. Se trata de un movimiento cotidiano, ya que entre los deportes más populares están aquellas que se arrojan pelotas o balones, ya sean con la mano o con el pie o con algún instrumento como una raqueta o un bate, por ejemplo. Un ejemplo que yo les voy a mostrar es pues, con una pelota, pero no es una pelota chiquita, es una... Bueno, ahí te van a ver porque las otras que yo tengo de básquetbol no las encontré, no sé dónde las dejé, pero miren. Es esta pelota. Aquí les voy a poner un ejemplo de una parábola y pues voy a señalar con líneas la trayectoria.
Bueno, pues creo que con esto queda más que entendido lo que es el tiro parabólico. No es tan difícil de entender, es solo pues un objeto que está que al ser lanzado toma la forma de una parábola. Y pues con esto queda concluido mi parte y gracias por ver. Yo voy a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Lo que es cuando un cuerpo tiene una velocidad angular constante y tiene una trayectoria circular. Este puede ser un ejemplo sobre el movimiento circular uniforme, ya que cumple con las funciones de la velocidad angular constante y la trayectoria circular. Esto sería todo de mi parte sobre el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme acelerado, o también llamado movimiento circular uniforme variado, es un movimiento circular cuya aceleración angular es constante. Este tipo de movimiento se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo de velocidad constantemente sobre una unidad de tiempo, como por ejemplo vendrían siendo las aspas de los ventiladores o las llantas del automóvil cuando va en movimiento. Para finalizar, les mostraré un último ejemplo de este tipo de movimiento, del movimiento circular uniforme acelerado. Con este cable teniendo una punta sólida. Como podemos ver, al momento de dar vueltas con el cable, la punta sólida está yendo a una determinada velocidad respecto a cómo estoy moviendo mi mano. Y dejo de mover mi mano y se detiene.